Muy bien, vamos a Lucas 2. Y en lo que Steven Spielberg me mueve. ¿Hace frío o no? Decía un hermano que eran tan pobres en su casa que para calentarse se insultaban. Entonces, no sé si ustedes quieren hacer lo mismo. Pero si no, pues párense y agarren café. Ahí hay café. ¿Ya tomaste café? Muy bien. Es para que entren en sintonía. Pueden tomar asiento todos los que están atrás. Nadie se va a ir. Acá hay lugar, miren, aquí adelante, si quieren. Voy a contar una historia que contó Charles Spurgeon en una de sus predicaciones. Y él decía que un padre tenía 2 hijos y el padre le dice a los 2 niños, pero es que estoy viendo mi reloj, pues si no me paso. Voy a darles a ambos un juguete que han deseado durante mucho tiempo. Escriban o dibujen en un papel lo que quieran, le dijo el padre. Bueno, el niño mayor de los 2 se sienta y calcula que el regalo que él quiere será caro. Y comienza a dudar si su padre querrá comprarlo. Recuerda muchas veces en las que él ha ofendido a sus padres, cómo ha roto las órdenes de sus padres y por lo tanto duda si alguna vez lo va a tener, porque siente que no es digno. Por esta razón pide el regalo sin ninguna alegría, sin ninguna esperanza y sin ninguna confianza. Pero su hermano menor, el hermano más pequeño, que no sabía escribir pero dibujaba, en ese momento que escuchó que el papá le iba a dar lo que él quisiera y pidiera, salió corriendo, aplaudió, se emocionó y fue con sus amigos en la calle y les dijo, ¿qué creen? Voy a tener tal y tal cosa. Entonces su hermano, que lo siguió, lo corrigió y le dijo, eres demasiado presuntuoso para decir eso. Dijo el hermano menor, no, ¿por qué? Pues si papá dijo que nos daría estos juguetes, el que quisiéramos nosotros. Y el hermano mayor le respondió, recuerda que tú y yo hemos roto sus órdenes muy a menudo. Y el niño menor le dice, pero él dijo que lo haría. Sí, dice el hermano mayor, pero lo que queremos es caro y no nos hemos portado bien. Y dice el hermano menor, pero nuestro padre dijo que lo haría. Y a menos que puedas probar que mi papá dice mentiras, iré y me alegraré con la brillante esperanza de que él va a cumplir su promesa, porque siempre lo que ha dicho lo ha cumplido. Al final, el padre le dio el regalo a los 2 niños que lo pidieron, y aunque uno dudó y otro creyó, los 2 recibieron el regalo que habían deseado. Para el menor hubo un asombro por el regalo que recibió, pero ese asombro fue porque ese regalo reforzó la fidelidad y la veracidad del padre que cumple lo que promete. Para el hermano mayor también hubo un asombro, pero un asombro que rompió su incredulidad y duda en la bondad del padre que es bueno, aunque cuando él haya sido desobediente. Al final, los 2 agradecieron a su padre por ser fiel y bueno. El menor de los 2 confió en su padre por quién es él, un hombre de palabra y no mentiroso. El mayor dudó de la bondad de su padre por cómo se ha comportado él, porque él ha sido un desobediente. Familia, esta analogía nos ilustra que el regalo depende del carácter del padre, no de la conducta del hijo. Es un regalo sin condición, no es un premio. Así es como Dios miró al mundo cuando dio a su único hijo. No lo merecíamos, pero Él no lo dio por nuestra conducta. Él lo dio por su carácter. Él es fiel, Él es verdadero, Él es bueno, Él es bondadoso. El hermano menor confiaba en su padre porque lo conocía y se asombró. El hermano menor conocía a su padre, pero dudaba porque veía más su conducta. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿cuál es tu reacción cuando lees la historia del nacimiento de Jesús? ¿Te asombras? ¿O sigue siendo para ti un 24 de diciembre más? ¿Un Lucas 2 más? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Te asombras o ya no? Permíteme decirte lo que dice un diccionario
El asombro es la habilidad de sentirse maravillado ante algo o ante alguien que es grandioso y que desafía nuestra comprensión del mundo. Ese es el asombro. El asombro se convierte en una experiencia que se puede vivir de diferentes maneras. Sin embargo, en la vida cotidiana es probable que las oportunidades para experimentar el asombro pasen desapercibidas. Por una sola razón, porque con el tiempo disminuye debido a que los estímulos inusuales convierten las experiencias de interesantes a poco interesantes. Por ejemplo, el día que vinieron y te dieron algo que tú querías, ¿cómo reaccionaste? Con asombro. Acuérdate simplemente el primer año que trabajaste y te dieron tu aguinaldo. ¿Cómo reaccionaste? ¡Wow! No me lo merecía. ¿Qué voy a hacer con tanto dinero? Esto es increíble. El año que siguió, ¿cómo reaccionaste? Qué mezquina es la empresa. Este es mi derecho como trabajador. Yo para eso trabajo. El tercer año, ya casado, ¿cómo reaccionaste? Cochino dinero, ni rinde, ya no sirve. Le tengo que dar a mi esposa, le tengo que dar a mis hijos. Actualmente, ¿cómo reaccionas cuando recibes esto? ¿Te das cuenta cómo perdimos la capacidad de asombro? ¿Cómo reaccionas tú a un 24 de diciembre cuando tienes todo el marketing a tu alrededor diciendo que la Navidad es feliz por que Liverpool es parte de tu vida? Por que el Palacio de Hierro, no me sé el lema. Entonces ya tú esperas a que te den un regalo, pero ojo, el año pasado en el intercambio te tocó un cochino par de calcetines y tú diste una camisa Dolce & Gabbana de 600 pesos en oferta que costaba 15,000 pesos, porque la agarraste en el mercado de la Piedad. ¿Cómo es tu capacidad de asombro? Yo te pregunto a ti, ¿cómo es tu capacidad de asombro? ¿Por qué es asombrosa la encarnación de Cristo? Es lo que hemos estado hablando todo diciembre. Van a haber 3 eventos en la vida del creyente, decía Charles Spurgeon, que nunca tienes que olvidar: encarnación, crucifixión y resurrección. Esas 3 jamás las tienes que olvidar. Por eso siempre en la iglesia vamos a tomar diciembre para hablar de encarnación o adviento. Vamos a tomar Semana Santa para hablar de muerte y resurrección, y en eso nos giramos todo el tiempo. ¿Cómo reaccionas tú a eso? ¿Cómo reaccionas tú cuando llegas a la Biblia y, pues sí, Jesús nació? Sí. Y esos ángeles, pero yo no veo el ropopompón, porque aquí no está el ropopompón, ¿eh? El ropopompón sale de un escrito que se llamó el prototipo de Santiago, un escrito falso, en el cual sale que un pastorcillo salió con un tambor. Nada que ver, o sea, eso no está en la historia, ¿ok? Pero ¿por qué es asombrosa para ti la encarnación? Te voy a decir algunas y voy a ir rápido porque la verdad es mucha la razón por la que para mí es asombroso, y espero que en esta mañana tú puedas salir igual de asombrada. La razón principal, creo yo, hay muchas, por la que me atrevo a decir que la encarnación de Cristo es gloriosa, es porque el Dios que existió se hizo hombre. A ver, ¿has leído Filipenses 2 cuando dice: el cual, aunque existe en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? O sea, no sé cuántos de nosotros pensamos cuando vamos al pesebre o no sé, cada diciembre piensan que Jesús se hizo bebé y era un bebecito. O sea, sí da ternura el cuerpecito en el que entró, pero ojo, te quiero decir algo: Él ya era Dios, Él era eterno. Él decidió voluntariamente entrar en ese cuerpo vulnerable. ¿Por qué? Porque Juan 1:1 y versículo 2 dicen: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Cristo es Dios, dice el versículo 1. Cristo es eterno. Él estaba en la creación del mundo. Ese mismo Cristo existió antes de la creación. Colosenses lo dice: por Él fueron creadas las cosas, por medio de Él, para Él y por Él. ¿Te acuerdas cuando le dijo a los discípulos: el que me ha visto a mí ha visto el Padre? Su aparición en el Antiguo Testamento. Oye, este bebecito que tú piensas que estaba ahí de carne y hueso y que dices: qué maravilloso que era. O sea,
Este bebecito estuvo en medio de un horno de fuego caminando con los amigos de Daniel y se llamaba el ángel de Jehová. Este mismo fue el que llegó con Manoa en Jueces. Este mismo fue el que estuvo con Jacob, con Isaac, el que estuvo con Abraham. Cuando le iba a clavar el cuchillo a Abraham, a su hijo, el que estaba ahí era el ángel de Jehová. ¿Te imaginas ver a Jesús sabiendo ese cuadro es lo que yo voy a vivir más adelante cuando venga a la tierra? Esto es sorprendente. Esto es asombroso. El Dios eterno, el Dios existente de antes de la creación, está viniendo a lo creado. Pero en Filipenses 2:7 dice que Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. La encarnación de Cristo significa que Él se hizo hombre, hermano. Te voy a leer un pasaje. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hizo hombre. Aquí hay un dilema entre, te prometo, si yo tuviera tiempo, hay 3 posturas que surgieron del año 100 al año 400. Monofismo. Bueno, no me quiero meter ahí porque te vas a salir. ¿Qué, soy mono? ¿Cómo es que Cristo se metió en el cuerpo de un humano? ¿Y qué pasó con su naturaleza divina? Cristo no perdió atributos divinos. Cristo aceptó voluntariamente limitaciones humanas en el ejercicio de sus atributos. Cristo adquirió atributos humanos, pero no perdió atributos divinos. Él seguía siendo Dios. Pero Cristo tuvo 2 naturalezas. Fue el primero y el único en toda la tierra que ha existido, que cuando Él nació, su naturaleza humana se unió inseparablemente y para siempre a la naturaleza divina en la persona de Cristo. Y estas 2 naturalezas permanecen en Él siendo distintas, no mezcladas. ¿Para qué se encarnó Él? Hay muchas razones. Esta clase se llama Cristología, hermano. Tengo que empezar por aquí para que veas el asombro que esto causa. Se encarnó para revelarnos al Padre. Se encarnó para cumplir las promesas de Dios. Se encarnó para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Se encarnó para reconciliar al hombre con Dios. Se encarnó para dejarnos un ejemplo. Se encarnó para destruir las obras del diablo. Se encarnó para sacar a los quebrantados, para sanar a los quebrantados de corazón. Se encarnó para prepararnos a ti y a mí para una segunda venida. ¿No te asombra eso? No era el niño Jesús. Era Dios en el cuerpo de un niño. Era el eterno en un cuerpo humano. Porque Filipenses 2:8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Familia, el Dios eterno decidió voluntariamente hacerse hombre. Y esto nos muestra una gran humildad por la cual debemos de asombrarnos. Esto nos muestra una gran, ¿qué? Humildad. ¿Tú eres humilde? No te estoy diciendo si eres pobre. No. Porque hay pobres muy orgullosos. Tan orgullosos que no se dejan ayudar. Y hay ricos muy orgullosos. Tan orgullosos que no quieren ayudar. Y hay ricos tan pobres que lo único que tienen es dinero. No estoy hablando de pobreza o riqueza. Estoy hablando de ¿qué? De humildad. Amado, la asombrosa humildad de Jesús, el Salvador de los oprimidos, pobres y despreciados. Es asombrosa su humildad. ¿Sí te logras dar cuenta? Leyendo Lucas 2, ahora sí, permíteme enseñarte 3 aspectos por los cuales la humildad de Jesús es asombrosa. Ojo, dejó su trono celestial y glorioso para venir a habitar entre los hombres de la manera más humilde. Él hubiera podido nacer en el palacio de un rey como Salomón y escogió un pesebre. 3 aspectos por los cuales la humildad de Jesús es asombrosa.
Vamos a ver el versículo 1 al 5. Lo leímos hace un rato, pero quiero mostrarte a dos seres soberana y sublimemente poderosos. ¿Quiénes son? César Augusto y Cirenio. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. El primer aspecto de por qué la humildad de Jesús es asombrosa es porque nació en medio de la opresión. A ver, el hecho de que Lucas cite a César Augusto y a Cirenio es porque nos está dando una fecha. No fue en el año 0 después de Cristo, fue en el año 4 después de Cristo que Cristo nació. Ese del después de Cristo se lo debemos a los católicos que hicieron este calendario que tenemos, ¿ok? No lo hizo Cristo. Pero lo que está haciendo Lucas es citando una fecha. Jesús nació en el tiempo cuando se hizo un censo. Ahora, ¿por qué se hacía un censo? Porque querían contar cuánta gente había y cuánto impuesto iban a cobrar. Eso te habla de opresión, de un reino hacia otro. El reino gobernante era Roma, César Augusto. El reino súbdito era Siria, y abajo de Siria venía Herodes, que era el títere de Judea. Era un tiempo de opresión, no era un tiempo noche de paz. Hay muchas luces en Jerusalén, sí, no, para nada. Era un tiempo donde no había gloria, no había poder, no había nada por lo cual sentirse gozosos. Pero 400 años antes, el profeta Miqueas escribió esto: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ya está diciendo Miqueas, va a ser Dios. En un pueblo chiquito y pobre. O sea, Judea, Galilea, Nazaret, Belén. Ahí nació Jesús. Pero no solamente es impresionante su humildad por dónde nació, o sea, por en medio de qué contexto nació, de la opresión, sino también porque nació en medio de la pobreza. ¿Te das cuenta de lo que dice capítulo 2, versículos 6 y 7? Sucedió que mientras ellos estaban, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos. ¿En dónde? Oye, ¿qué de raro tiene este nacimiento? Yo he visto películas donde, por lo menos Apocalipto, salía que el Maya nacía en el piso, ni en un pesebre. He visto otras películas en las que nacen en el campo. ¿Eso es llamativo para ti? Que estaba envuelto en pañales, ¿qué marca? Esa palabra pañales, palabra en el original es morteras, trapos de muerte. Eso era lo raro. Encontrar a un niño en un pesebre era raro, pero luego envuelto en trapos de muerte porque no tenían dinero y entonces lo envolvieron en trapos de muertos. Así como cuando salió Lázaro de la tumba, que lo envolvieron, es lo mismo que le pusieron a Jesús. Pero ahora, ¿te das cuenta la pobreza en la que estaban? Porque María, cuando va al templo, ¿qué llevó? 2 palomas, porque eran pobres. Aquí, ¿a quién se le aparece? Pastores, ahorita van a ver por qué. Pero nació en un ambiente de pobreza. Oye, Jesús nació en un contexto de pobreza, ¿sabes por qué? Porque Él dignificó la pobreza. Él mismo dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Familia, ¿tú desprecias al pobre?
Yo te pregunto, ¿tú desprecias al pobre? Hay iglesias donde dicen la pobreza es un pecado. ¿Sabías eso? No puede ser pobre, porque el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, el que confiesa pecados no es pobre, va a ser prosperado. Y ahí surge el evangelio de la prosperidad. Jesús nació, y díselo a ese hermanito que tienes, que anda diciendo que si tienes dinero, tienes santidad, si tienes dinero, no hay pecado. Creo que hay más tentación en tener dinero que en no tener. Pero la pobreza no es pecado. Segundo, la pobreza no es desaprobación de Dios. Es que soy pobre y Dios no me bendice, estoy desaprobado por Él. La pobreza no impide que una persona adore a Dios. La pobreza no necesariamente condena a una persona a un estado para siempre. La pobreza no excusa la injusticia. La pobreza no es vergonzosa en sí misma. La pobreza es una cruz que Dios confía a algunas personas durante un tiempo. Si algún maestro o predicador trata de convencerte de que la pobreza es un pecado, que es la condena de Dios para ti, que tienes que dar cierta cantidad de dinero para adorar a Dios, o que la pobreza excusa tu pecado, entonces no lo escuches, porque ese maestro es falso. Recuerda a Jesús. Él y su familia eran pobres y ninguna de estas cosas eran ciertas para él. Jesús no estaba en pecado. Dios el Padre estaba bien complacido con él. Ahora bien, la pobreza es dura. ¿Sí o no? Hay muchas tentaciones y muchos sufrimientos en ella. La pobreza es una cruz, pero para muchos de nosotros que Dios nos ponga en esa situación es una gracia que nos salva cuando las riquezas pretenden destruirnos. Tendemos a pensar que la pobreza es solo una maldición, pero puede ser que Dios nos libre de cosas peores que la pobreza. En Proverbios 28:6 dice: más vale pobre pero honrado que rico pero perverso. En Eclesiastés 4:13 dice: más vale joven pobre pero sabio que rey viejo pero necio, que ya no recibe consejos. Familia, ¿tú estás insatisfecho por ser pobre? ¿O estás pretendiendo ser rico? Y te estás olvidando de que Jesús nació siendo pobre. ¿Por qué es tan mala la pobreza? ¿Por qué todos queremos salir de ahí? Te voy a confesar algo. Mi plan para plantar otra iglesia, ¿sabes dónde era? Lomas de Angelópolis. En serio, ríanse, pero es cierto. Ahí está mi esposa que te lo diga. Mi esposa me ha dicho: Héctor, no es nuestro contexto, no somos personas así, pero lo vamos a llegar a hacer. ¿Por qué? Porque naturalmente pretendemos salir de la pobreza por estar en una estratosfera que decimos: esto es bendición. Y nos olvidamos que la pobreza es digna porque Cristo fue pobre. Pero no te hablo de no tener dinero, te hablo de ser humilde en medio de que tengas dinero o no tengas dinero. Esa es la pobreza de la que estamos hablando. Bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de Dios. J.C. Riley decía una frase sobre la pobreza: guardémonos de despreciar a los pobres de su pobreza. Su condición es una que el Hijo de Dios ha santificado y honrado al asumirla voluntariamente, y Dios no hace acepción de personas. Él mira el corazón de los hombres y no sus ingresos. No nos avergoncemos nunca de la aflicción de la pobreza. Si Dios cree conveniente imponerla sobre nosotros, ser impío y codicioso es una desgracia, pero no es una desgracia ser pobre. Una morada humilde, una comida simple y un lecho duro no son agradables para la carne y la sangre, pero son la porción que el mismo Señor Jesús aceptó voluntariamente desde el día de su entrada en el mundo. La riqueza arruina muchas más almas que la pobreza. Cuando el amor al dinero comienza a invadirnos, pensemos en el pesebre de Belén y en aquel que fue depositado en él. Tales pensamientos pueden librarnos de mucho daño. Si despreciamos a los pobres,
demostramos que probablemente habremos despreciado al propio Jesús. Nuestro Señor fue pobre y Él nos enseñó que en la pobreza hay dignidad y hay santidad. Es más, ¿no te sientes feliz ahorita? Claro, pues acaba de caer el aguinaldo. Estás bien tranquilo, que se vengan todas las deudas, vamos a pagar. Algunos ya pagaron todo el Buen Fin, o sea, ya ni aguinaldo llegó. No se trata de ser pobre, se trata de ser humilde. En el reino de Dios la humildad precede a la gloria. Así funciona. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¿Sí te acuerdas de ese pasaje? Humíllate ante el Señor y a su debido tiempo Él te va a exaltar, dice Santiago 4:10. En el reino de Dios primero viene la humildad y luego viene la gloria. Matthew Henry decía algo en cuanto a la encarnación del Hijo de Dios y la pobreza. Él sabía muy bien lo poco dispuestos que estamos a ser alojados, vestidos o alimentados mezquinamente. ¿Cómo deseamos? Aquí te valgo, a ver. ¿Cómo deseamos que nuestros hijos sean condecorados, consentidos, tratados como el hijo de? Lo apto que son los pobres para envidiar a los ricos y lo propenso que son los ricos a despreciar a los pobres. Pero cuando vemos por la fe al Hijo de Dios hecho hombre y recostado en un pesebre, nuestra vanidad, nuestra ambición y nuestra envidia se frenan. No podemos con este objeto puesto delante de nosotros. No podemos buscar grandes cosas para nosotros o para nuestros hijos cuando Dios el Padre no buscó grandes cosas en la tierra para su Hijo, sino que por medio de su Hijo dio grandes cosas a los humanos. Pero tú quieres que tu hijo tenga ¿qué? Maestría, doctorado, que sea influyente, importante. Y a ver si no te has dicho esta frase: uno como quiera, pero la criatura. No, es que yo no quiero que mis hijos tengan la pobreza con la cual yo viví. Ellos que tengan algo bueno. ¿No te asombra la humildad del Padre y la humildad del Hijo al hacer nacer a su Hijo en medio de la opresión y en medio de la pobreza? ¿No te desafía a ti a desprenderte de aquello que te hace sentirte rico y abrazar la humildad? Ese es el verdadero propósito de la Navidad. Y en último lugar, el tercer aspecto por el cual la humildad de Cristo es asombrosa: Él nació en medio de opresión, Él nació en medio de pobreza, pero Él nació en medio de gente despreciada. A ver, vimos a Zacarías, sacerdote sin hijos, 60 y tantos años. Su mujer estéril, ¿no era despreciado? Está en pecado, por algo no tiene hijos. Vimos a María, está embarazada. El novio o el que la desposó, confundido, recibe la visión del ángel en otro evangelio. Dime, ¿no se te hace que también la despreciaron? Y ahora regresa a Belén. Ya llegó José, el venao. Míralo. Dicen que la mujer quedó embarazada y no es de él. Dice que es por obra del Espíritu Santo. Dime, ¿no era despreciado? Y ahora va con un grupo de gente que también eran despreciados, tanto así que no les creían cuando iban a los tribunales. Los pastores no eran creíbles. Los pastores eran gente inmunda. ¿Sabes por qué? Porque como se la pasaban cuidando los corderos, no iban y presentaban sus sacrificios en las fiestas. No iban y estaban en los sacrificios ceremoniales. No estaban en los ritos del templo. Un pastor era un trabajo indigno, aunque David, su rey sublime, fue pastor. Y aunque el príncipe de los pastores, que dice Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, para ellos era despreciado. No le creían. Y el ángel se le ocurre ir ¿con quién? Es como si tú dijeras que hoy fuera un ángel a hablarle a un albañil. ¿Quieres darte cuenta que tienes el mismo chip tú? ¿A quién le hablas el evangelio? No, a ese indigente no, ni me va a entender. No, a la hermanita tal, a un albañil. No,
No, ni contar saben. Ah, pero bien que te construye tu casa. Era gente despreciada. Ya leímos el texto, pero ahí se apareció el ángel. Aquella noche, un ángel del Señor se presentó ante ellos y se llenaron de temor. Pero el temor les llevó ¿a qué? A una reverencia. Estos ángeles, estos pastores, fueron hombres humildes. Imagínate ver a una multitud de ángeles cantando. ¿Ya no te asombra eso? Los pastores así. 3 cosas siguieron los pastores: oyeron y creyeron. Porque oyeron y creyeron, creyeron y fueron. Porque creyeron y fueron, fueron y vieron. ¿No es lo mismo que tú tienes en tu vida? Cuídate de sentirte más apreciado que otros porque entendiste el evangelio. Mírate en la condición que estabas, enemigo de Dios. Y estos van y se lo dicen a María. Ojo, hasta aquí María no sabe que Jesús va a morir por la humanidad. Por eso ya todo lo guardaba en su corazón y lo reflexionaba. Cuando vino Simeón más adelante y le dice: vas a tener una lanza que va a traspasar tu propio corazón. Le está diciendo: tu hijo va a morir de la manera más atroz. Hasta ahí tuvo esa noticia. Aquí María está viendo. ¿Pero quiénes se lo dijeron a ella? Unos pastores, gente despreciada. Dios quiere que la sublime teología que tenemos en las iglesias se le revele a la gente más humilde. Tres cosas por las cuales la humildad de Jesús fue asombrosa: la opresión, la pobreza y el desprecio. ¿Con quién te vas a pasar la Navidad? La asombrosa humildad de Jesús, el Salvador de los oprimidos, de los pobres y de los despreciados, da identidad a la auténtica y genuina Navidad. Te lo voy a repetir. La asombrosa humildad de Jesús, el Salvador de los oprimidos, de los pobres y de los despreciados, da identidad a la auténtica y genuina Navidad. ¿Cómo identificas que estás viviendo ahorita una auténtica y genuina Navidad? Para terminar, ¿cómo te das cuenta? Cuando tu Señor y Salvador nació en medio de la opresión, en medio de la pobreza y en medio del desprecio. No hubo lugar para Él en el mesón. Nació con trapos de muerte. ¿Cómo tú te das cuenta que estás en eso? Bueno, hay 3 tipos de humildad, de Navidad. La Navidad sentimental. Esta es buenísima. Quiero confesar, antes de que me digan Grinch o Doctor Scrooge, ¿cómo era? Quiero confesar que yo estoy disfrutando mucho esta Navidad. Y el Señor me trajo esta palabra que terminó de confirmar esta Navidad a mi corazón. Pero la Navidad sentimental es la que yo buscaba. Puede ser popular como festividad religiosa, para algunos porque surge como la celebración del nacimiento de un niño desprotegido. Ay, soy compasivo. Así como estaba desprotegido él, voy a ir a los desprotegidos. No, era Dios en el cuerpo de un niño. Jesús está en un pesebre donde se le puede ver y observar y adorar, pero no se le puede ni escuchar ni creer, porque es un niño. Pero no hace falta ahí otra cosa más que llegar y ser sentimental esa noche. Un bebé que no habla, envuelto con firmeza en tiras de tela que le permiten con más facilidad que la gente pueda elaborar sus creencias religiosas de tal manera que mejor encajen a mí con mi gusto.
Sí, le pongo el zacate ese o pasto, ¿cómo le llaman? Al heno, no sé cómo le llaman esa cosa. Agarro y hasta voy a la central de abastos y compro la caja esa de verdura y le pongo al lado el establo. Voy como San Agustín dijo, no fue San Agustín, fue otro. San Francisco de Asís dijo que habían animales, pues le meto animales, ¿no? Burro, gallo, gallina, le meto de todo ahí, ¿no? Hasta maíz le ponen. Es una Navidad sentimental. Ese día andas, pero no, bárbaro, o sea, eres el más bueno ese día. Esa no es la Navidad auténtica, ni la Navidad genuina que la Biblia habla. Pero tenemos una segunda, la del Grinch. Pero vamos a ponerle la Navidad comercial. Te voy a leer lo que Upton Sinclair, un autor gringo muy reconocido, dijo. Pensemos en la Navidad. Podría ser que Satanás, con su humor más maligno, hubiera desarrollado la peor combinación de manualidades y tonterías a través de la cual se consigue que varios cientos de millones de personas compren 1 billón de regalos inútiles, que unos cuantos miles de dependientes mueran de un agotamiento tratando de venderlos. Tú no ves la trata que hay de la gente que está haciendo esos regalos, pero sí compras esos regalos. Él decía, viéndolos, y que estos niños del mundo occidental se enferman por este trato de este marketing y comercialismo que hay. Es más, muchos quieren oír sonar las campanas ¡tling, ting, ting! Del WhatsApp. ¡Feliz Navidad! Mira, ahí te mandé una transferencia. ¡Wow! Eso se puso bueno. Mi tío en Estados Unidos sí me ama, me mandó una transferencia. Amado y no amado, amados todos. Mira, ayer fuimos a una tienda, mi esposa y yo, y hasta mi esposa me dijo, no manches, qué fea música. Y sí, Mijares cantando, ¿cuál era? Ropo Pompón, creo, ¿no? No sé, pero tienda a la que vas, música navideña. Las iglesias no se quedan atrás. Ya en Puebla se dejó de hacer, pero hace tiempo se hacía un despampanante coro, que era dar la máxima atracción que el cristiano puede tener para ver una Navidad comercial. Miren lo imponente que somos los cristianos en Puebla. Digo sin afán de juzgar a los que han participado, porque hay gente aquí que ha participado en eso. No estoy en contra. Pero es una Navidad comercial. Estamos en ese tipo de Navidad. ¿Ya compraste los regalos de tu familia? No puedes llegar a la casa sin regalos. No. ¿Es una Navidad qué? Comercial. ¿Esa es genuina? ¿Esa es la original Navidad? La Navidad genuina y auténtica se celebra en el cumplimiento de las promesas de Dios y en la encarnación de Dios, que vino y tomó forma de humano, que vino y hizo una obra y tuvo un ministerio. El verdadero significado de la Navidad está en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios ama y Dios da para salvar al pecador. Lucas nos dice que el poder divino que se ofrece a sí mismo vino para salvar a los pecadores. Dios no aparece como un déspota todopoderoso, sino como un niño vulnerable. Pablo exhibe esta profunda paradoja en Filipenses 2:6-8. Dejó su trono, tomó forma de Dios, no lo estimó como cosa que aferrarse, se despojó, se vació. Para Cristo, la igualdad con Dios significaba vaciarse, tomar la forma de un esclavo que no tiene derechos y debe solamente obediencia al amo, que debe de humillarse, que debe morir una muerte de un esclavo en la cruz. Significa dar más que recibir. Eso no es Navidad. Cristo se dio hasta el punto que quedó vacío de sí mismo. Eso es Navidad. Su obediencia condujo a una tumba vacía. Pero Cristo lo levantó, pero el Padre lo levantó de la tumba, porque Él culminó la obra que tú y yo no podíamos hacer. Y por ese regalo de gracia que Él dio y amó, hoy tú y yo entramos al cielo. No es Navidad recibir. Es dar. Dar como Cristo dio.
hasta su propia vida. Así como Jesús nació sometido a un imperio opresivo, lo vemos cuidando a los pobres y aceptando a los marginados, y les sirvió con humildad y amor. Asimismo, los cristianos debemos ser llevados por el Espíritu Santo en estas fechas a encarnar el verdadero espíritu navideño, dar más allá de recibir. Los cristianos debemos ser llevados a encarnar el verdadero espíritu, acercarnos a otros para librarlos de su soledad con el Evangelio de Dios, adaptando voluntariamente los contextos a ellos. La Navidad no solamente se vive un 24 de diciembre, amado hermano. La Navidad se vive todo el año, porque es cuando los cristianos compartimos el don de dar el conocimiento de la salvación a otros, porque es cuando damos a los que piden por necesidad, porque es cuando damos de comer a los hambrientos, y es cuando proclamamos que es el año de la buena voluntad del Padre, que se complace en dar el reino a aquellos que creen en Cristo. Te hago una pregunta para terminar. ¿Cómo tú puedes adoptar esta postura de servicio, humildad y amor? ¿Cómo lo puedes hacer? Claro, ¿ya pensaste que vas a comer un pavo que te salió cuánto el kilo? Ayúdenme. Yo voy a comer huevo esa noche. ¿Cuánto cuesta el kilo de bacalao? Porque tienes que comer bacalao esa noche. ¿Cuánto cuesta los ayocotes? ¿Cómo se llama esa cosa? Romeritos. Tú vas a comer de eso, ¿va? ¿Ese es el verdadero espíritu de la Navidad? Claro, ya te preocupaste. ¿Cuánto te costó el regalo de tu esposa? Porque te tienes que lucir este año. El año pasado quedaste mal. ¿Cuánto te costó el regalo de tus hijos? Amado, familia, tú eres llamado a darle al pobre, al despreciado y al oprimido. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste una cárcel y fuiste a ver a los que están oprimidos de su libertad en ese lugar? Sí, por su consecuencia. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un hospital y visitaste a un enfermo que está postrado en una cama? ¿Cuándo fue la última vez que soltaste de tu dinero para ayudar a alguien que está en necesidad dentro de la iglesia? La Navidad comercial te está cegando. La Navidad sentimental te está llevando a extremos que no deberías de estar. La Navidad bíblica te dice: si Dios dio para tu salvación, tú puedes dar para otros para su salvación. Dios vivió entre los oprimidos, entre los pobres y entre los despreciados, de los cuales somos tú y yo. Tú y yo. Pues consideren, hermanos, su llamado. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Sabes cómo termina el pasaje de Filipenses? Que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese día, ese niño que ya creció y murió en una cruz y reina en este mundo, en nuestra vida, regresará. Y ese día todos se postrarán ante Él, reconociendo que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y no lo reconoceremos por lo despampanante que fue su reino, lo exaltaremos
por el lugar humilde que Él quiso tomar. Vivir en medio de nosotros, los oprimidos, los pobres y los despreciados. Y Él nos dio un precio. Tienes un precio. Tal precio es la sangre de Cristo en tu vida. Deja de adorar a un niño en un pesebre y adora al Dios que salió de la tumba y hoy vive para siempre intercediendo por ti y por mí. ¿Vas a imitar su espíritu de Navidad y lo vas a encarnar? En una ocasión un misionero se fue a la China. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer? Comportarse como ellos y encarnar la vida que ellos tenían, con tal objetivo de alcanzarlos. Amigo, arriba de tu trocota esa o de tu supercarro que traes, es muy difícil que un pobre te preste atención por el evangelio. Te va a prestar atención por el dinero que traes. Encarna su ministerio, encarna su vida y ve con el pobre, ve con el oprimido, ve con el despreciado y ponte en su lugar. ¿Tú eres el oprimido hoy? ¿Tú eres el pobre hoy? Ven a Él, porque Él vino a ti y no le importó tu condición. Él te ama así, y ser pobre no es malo. No te avergüences de ser pobre. Es una bendición ser pobre, porque Jesús fue pobre.